El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabe lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, en este Evangelio vemos cómo se da la expulsión de los mercaderes del templo. Este cuarto evangelio difiere de los otros evangelios llamados sinópticos al situar este episodio al inicio. Todos los demás lo sitúan casi después de la resurrección de Lázaro. Es por eso que esto daba lugar a la causa de la hostilidad oficial que precipita su pasión. Aquí la autoridad de Jesús para actuar como lo hace es cuestionada inmediatamente, mientras que en los sinópticos pasa algún tiempo entre el incidente y la confrontación. La acusación de que Jesús predijo la destrucción del templo aparece en los sinópticos como parte del falso testimonio en su contra. Juan reinterpreta esta tradición para poderla aplicar a la resurrección de Jesús. Las críticas al templo introducen en Juan la afirmación acerca de los verdaderos adoradores. En aquel ataque frontal al templo representa una motivación más para el arresto de Jesús que la resurrección del mismo Lázaro. El evangelista parece haber cambiado de lugar el episodio del templo al final de convertir el episodio de Lázaro en causa inmediata de la muerte de Jesús. La ausencia de paralelos para confrontar, ya sean verbales extensos entre Juan y los sinópticos, sugiere que Juan tuvo un acceso a una tradición independiente. Menciona bueyes, ovejas y palomas. Jesús hace un látigo de cuerdas y echa a los vendedores de estos animales, pero también la mesa de los cambistas. Luego se dirige a los vendedores de palomas. En los sinópticos vuelca también sus mesas. A diferencia de los sinópticos, la justificación de Jesús no es una cita de la Escritura, sino una afirmación directa del Señor. Sus discípulos les recordaron las palabras de la Escritura. Recuerdan, es un tecnicismo de Juan que expresa el proceso mediante el cual la comunidad post-pascual llegó a comprender que Jesús era la plenitud de las Escrituras. Se cita el Antiguo Testamento, aunque el evangelista cambia el presente del Salmo en futuro,
probablemente anticipando la amargura hostil que tendrá lugar entre Jesús y los judíos. La demanda de un signo aparece durante el ministerio público tanto en Juan como en los sinópticos. Aquí la petición aparece con la relación al cuestionamiento de la autoridad de Jesús. La respuesta de Jesús se formula como una revelación enigmática, incomprensible en el contexto en el que se produce. Se crea un malentendido típico de Juan al asumir a las autoridades que Jesús amenazaba con destruir el magnífico templo que Herodes había empezado a construir en el año 20 a.C. y que no se terminó en forma definitiva hasta poco antes de la insurrección judía. Flavio Josefo, en su sentido literal, nos habla de la afirmación de que Jesús es absurda. El evangelista clarifica para el lector el significado simbólico de la afirmación de Jesús. El nuevo templo será el cuerpo resucitado de Jesús. Los manuscritos del Mar Muerto se refieren a la comunidad como el verdadero templo del Espíritu de Dios. Esta imagen aparece también en Pablo. Una referencia a la resurrección muy diferente se halla en Mateo, el signo del profeta Jonás. Sin embargo, el evangelista no considera a la comunidad como el nuevo templo, sino a Jesús. Este es el esquema dominante de la simbología del Evangelio. Hemos visto ya que Jesús es la luz. Solamente en una ocasión hallamos el término desmocratizar, que es el Hijo de la Luz aplicado a la comunidad. Para Juan, Jesús es la realidad de todos los grandes símbolos religiosos de Israel. Establece un nuevo paralelo entre la palabra de Jesús y la Escritura. Esta afirmación en relación con la comunidad pospascual, que hasta entonces no habían entendido la Escritura, según la cual Jesús tendría que resucitar de entre los muertos. Y por último, el comentario al rechazo de la fe. El evangelista ha introducido estos versículos a modo de puente que nos conduce a la escena de Nicodemo en el siguiente capítulo, que se ha sugerido que la reserva con que se valoraba la fe basada en los milagros, aquí llamados signos, es una advertencia contra el tipo de fe derivada de la fuente de los milagros. Es probable que la fuente de los milagros perdiera su relevancia para la comunidad juánica cuando ésta tuvo que enfrentarse a la persecución. Encontramos una crítica similar a la fe basada en los milagros, donde la multitud reacciona al milagro de la multiplicación de los panes con el intento de proclamar rey a Jesús. El diálogo que se sigue revela la inmadurez de esta fe. Él sabía muy bien lo que hay en el corazón del hombre. El conocimiento de lo que está escondido en el corazón humano es uno de los atributos de Dios. Jesús ha demostrado ya poseer ese atributo divino. Su interacción con Simón y Natanael lo demostrarán. Pero también en cuanto que son signos, señales, algo va más allá de la acción que se ve. Estos signos y señales revelan el misterio de Jesús. Así, por ejemplo, la curación del ciego de nacimiento revela a Jesús como la luz del mundo. La resurrección de Lázaro revela que Jesús es la resurrección y la vida. En nuestra narración, los judíos piden ese signo en sentido de prueba de que autorizarse las palabras y acciones de Jesús. Pero en el cuarto evangelio, Jesús no obra signos como pruebas que garanticen la fe. La fe basada en los signos nunca será suficiente.
Pidámosle al Señor que nos haga hombres que creamos en su palabra, que no tengamos que pedirle signos, sino ser personas que se dejan conducir por la buena voluntad. Te mando mi bendición, pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto. Y la bendición todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén, amén, amén.